Abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. Haz que la lucha yo pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. Un feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Feliz sábado. Ok. Estamos contentos. Una cordial bienvenida para nuestros amigos de Vida Sana. Estamos felices de estar aquí para poder compartir la palabra de Dios. Tenemos muchas razones para estar contentos. Una de las razones por la cual nosotros podemos estar felices es en realidad la importancia de estar aquí delante de un grupo de hermanos que en la historia de la iglesia tienen una herencia que contar. Y para nosotros ha sido impresionantemente gratificante conocer cómo se dio el inicio de la obra a partir de aquí. Lleno de desafíos. Mucho para reflexionar. Estamos muy felices. Yo trabajo en Perú, soy colega con el pastor Joel Turpo, él predicó en el primer turno, así que estamos contentos de poder compartir el mismo púlpito. El texto en el que vamos a reflexionar ya fue leído, pero nosotros vamos a reflexionar a partir del versículo 1 al versículo 4 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 8.
En Mateo capítulo 8, nosotros encontramos una historia muy particular. Mateo lo presenta como uno de los primeros milagros que se suscitan en el ministerio de Cristo. Sin embargo, nosotros tenemos el resto de los evangelios. Tenemos a Lucas, tenemos a Marcos y también tenemos a Juan. Y en esos otros evangelios encontramos milagros anteriores al que se encuentra en el capítulo 8. Y uno tendría que hacerse algunas preguntas, y una de ellas es, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la trascendencia? Da la impresión de que Mateo no se ocupa específicamente en un proceso cronológico, es decir, paso a paso. Se preocupa más en marcar pautas. De por sí, el Evangelio de según San Mateo fue escrito para judíos que estaban comenzando a conocer el Evangelio a través de Cristo. Y bueno, cuando uno lee y se da cuenta de la historia de Israel, uno de los más grandes milagros que hasta ese tiempo no se había cumplido, no se había vuelto a ver, era la curación de una persona con lepra. La última curación se había dado 1500 años antes. ¿Ustedes recuerdan quién era? Muy bien. María, la hermana de Moisés. Dentro del pueblo de Israel no había nadie más que haya sido curado de lepra. Ustedes me dirán, Naamán no tenía nada que ver con Israel, era sirio. Sin embargo, el pueblo de Israel no había visto curación alguna de esta índole. La lepra era una enfermedad muy particular, lo es hasta ahora. Muy triste contemplarla. Pero más tristes son las implicaciones. No es nada fácil tener a un ser querido con la salud deteriorada. No es nada fácil. Tampoco es fácil el tratar de actuar para solucionar el problema que puede estar forjándose en él psicológicamente. No es fácil. Y muchos podemos decir en algún momento, mira, yo siento, comprendo lo que tú sientes, y a veces eso es una gran mentira, porque no nos ha pasado algo igual para que en realidad nosotros podamos decir eso. ¿Saben? Si yo tuviera que contar alguna de las experiencias más tristes de mi vida, tendría que recordar el día en que mi pequeño hijo se accidentó. Yo tengo 2 niños, 2 varoncitos, uno de 1 año y medio y otro de 5 años. Antes de que nazca el más chiquitito, Caleb, que es el mayor, tenía 3 años. Un día estaba trabajando y recuerdo que mi celular sonó. Y mi esposa, desesperada, ella estaba embarazada, tenía 8 meses y medio. Y me dice, David, ven rápido, Caleb se accidentó, se cayó de un muro, un niño de 3 años. Él estaba jugando y dejé la reunión, dejé todo y corrí, porque mi convicción, la familia es primero. Cuando llegué al hospital, el centro médico que está dentro de la universidad, el escenario que contemplé fue un escenario desgarrador. Estaba mi niño de 3 años y medio, tendido en una camilla de hospital. Estaba echadito, estaba gritando, y su bracito, su codo, estaba desfigurado. Y más de una persona procuraba en ese momento tratar de dar una solución. Otros decían, al estilo antiguo, acomódale, de repente está simplemente doblado. Y otros decían, no lo toques, porque si de pronto está quebrado el huesito, le vas a hacer un daño peor.
recuerdo lo que me dijo mi hijo. Entre lágrimas y gritos, papito, Cristo me va a curar, ¿verdad? ¿Tú qué puedes decirle? Sí, hijito, le dije. Papito, vamos a orar. Llorando y gritando el pobre. Ora, por favor. Cuando lo atendimos aquel día, y al día siguiente estaba con su yesito ya operado él me miró, sonrió, muy sonriente es él, y me dice, papito, Jesús escuchó, ya estoy bien. Estaba con su tremendo yeso, pero él ya estaba bien, ¿no? Sí, hijito, le digo. Sí, él escucha, dice, así como hablan los niñitos. Y esa fue una de las grandes lecciones que de pronto nosotros deberíamos comprender. Y ahí en ese momento yo entendí lo que el Mesías una vez dijo. Si nosotros fuéramos como niños, no habría barreras para entrar al reino de los cielos. El niño no cuestionó lo que el Señor podía hacer. Él lo creyó, lo afianzó en su corazón, lo aceptó y le fue dado como respuesta. Y en su inocencia, Él lo lleva grabado en cada fibra de su mente y corazón. Mateo 8 presenta una situación muy impresionante, muy especial. No solo porque se haya dado un milagro como tal 1500 años después, sino por las implicaciones que este texto presenta, sino por lo que el texto nos muestra. El verso 1 dice así: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Y uno se puede dar el lujo de decir, bueno, Cristo pasó, había mucha gente, parece que fue el momento en el que había ya contado un poco acerca de las bienaventuranzas. Bueno, mucha gente, lo pasamos por desapercibido. Sin embargo, siempre existían algunos grupos dentro de aquellos que seguían a Cristo. Algunos grupos de personas que estaban dentro de esa gran multitud eran gente que quería y necesitaba ser sanada, sea cual sea la enfermedad. Gente que venía de curiosa, a ver qué va a hablar el hijo del carpintero. Más despectivo no podían ser. Vamos a ver. Otro grupo que estaba listo para censurarlo o acusarlo. Estos tres grupos estaban siempre rodeando a Cristo. Y aunque el texto no lo especifica, el versículo 2 comienza describiendo que existía entre esa multitud un hombre que había escuchado con anterioridad acerca del Mesías y de las cosas que había hecho y tenía una impresionante convicción. Y el verso 2 dice así, la primera parte. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él. Vamos a leerlo hasta allí, porque así lo vamos a ir entendiendo mejor. Son 4 versículos y los vamos a ir desmenuzando poquito a poquito porque hay lecciones impresionantes aquí. Se postró ante él. Bueno, cuando nosotros leemos el resto de los evangelios que tienen la misma historia, en este caso el evangelio de según San Lucas, describe en primer lugar a la persona como que estaba llena de lepra. Es muy probable que nosotros no tengamos ni siquiera la mínima imaginación o la mínima referencia de cómo es una persona leprosa. Hay testimonios que dicen que de pronto esta enfermedad generaba que la piel o la persona vaya perdiendo la piel poco a poco, la carne se le caía por pedazos.
él estaba vivo, pero socialmente él estaba muerto. Existían grandes implicaciones aquí y algunas de ellas básicamente eran que él no podía seguir viviendo en el medio en el que él había nacido. Era desechado, era expulsado, era enviado a vivir con otros como él. Él tenía que olvidarse de su familia, porque no existía curación. Tenía que hacer de cuenta de que su padre nunca había tenido un hijo, y el padre tenía que hacer cuenta de eso. Si él tuvo hijos, también tenía que hacer de cuenta de que nunca los tuvo. Así que la presión social y psicológica para él fue bastante fuerte, para todo aquel en ese tiempo. No solamente esto, tenía también implicaciones religiosas, espirituales. Todos lo miraban de una manera medio extraña, porque decían, mira, él tiene eso porque algo malo ha hecho. Y como hemos estudiado en la lección, esto no es necesariamente cierto. Que hay gente muy buena que lastimosamente llega a tener algún problema de salud por situaciones diversas. Pero decían, mira, él algo ha hecho y Dios lo ha castigado. En ese tiempo se creía que de pronto una persona que tenía lepra es porque el dedo de Dios había caído sobre él. En tal sentido, no había la más mínima esperanza. Porque si de pronto Dios te rechazó, estabas perdido. Habías perdido ya todo en este caso. Otro de los aspectos, como ya se mencionó, perdía su vínculo con la familia. Y una de las cosas más tristes era que cuando él quería acercarse hacia algún grupo social o a algunas personas, él tenía que hacer algo. Desde muy lejos, él tenía que venir gritando, ¡inmundo! Y la gente lo miraba. El más misericordioso corría. Y la peor reacción era tirarle piedras. Pero este hombre, la historia no dice cómo, o el texto bíblico no dice cómo se acercó a Cristo. Simplemente dice que había uno allí, lleno de lepra, que fue y se postró. ¿Ustedes saben qué significa eso? Él tenía una convicción, no solamente que Cristo podía hacer algo por él, Él tenía la convicción de que Cristo sí era Dios. Y cuando nosotros nos damos una mirada al texto bíblico, observamos algunos personajes que experimentan situaciones parecidas, como por ejemplo Pedro, como por ejemplo el mismo Juan, cuando se postra delante de un ángel, el ángel le dice, mira, ¿sabes qué? No te postres, yo soy igual que tú. Cuando alguien se postra delante de Pedro, Pedro le dice lo mismo, mira, no hagas eso, yo soy igual que tú. Pero ahora venía este leproso, un muerto en vida, se doblaba delante del Mesías, se postraba cuerpo a tierra y le decía, Señor, le estaba diciendo, tú eres Dios. Por las cosas que he escuchado y que he visto hasta ahora, tú eres Dios. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Y acaso Cristo dijo, oye, levántate, tranquilo, somos iguales? Sí, no. Lo miró y el texto dice, en la segunda parte del versículo 2, se postró ante él diciendo, y sigue la narración, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo cierto es que el Mesías observó la convicción de este hombre y la Biblia dice que lo miró con una profunda misericordia. Y lo que viene a continuación
es el resultado de su fe. El ser humano fue creado, hermanos, y así lo hemos aprendido, con algunos componentes que son físicos, mentales, espirituales y también social. Y dices, ninguno de estos debe ser mayor que el otro. Los cuatro tienen que desarrollarse de manera armónica y proporcional. Pero cuando alguno de estos es afectado, el resto también se ve afectado. Aunque de pronto en ese entonces no lo comprendían de esta manera, el texto bíblico nos señala que el Señor sabía de que existía aquí algo que podía enseñar grandes cosas, y no necesariamente a las personas que lo rodeaban. El Señor iba a tomar como ejemplo esta situación para dar un gran testimonio o hacer su carta de presentación. La expresión "si quieres" puede darnos algunas ideas. La primera, que existía una gran convicción o certeza en el individuo. Otra, que conocía algo de Cristo, como todos conocemos. Hoy el mundo entero conoce algo del Mesías, aunque sea por cultura, conocen algo. Pero una cosa es conocer cognitivamente y otra cosa es tener un conocimiento vivencial, que es básicamente a lo que se refiere toda la lectura hebrea. Es un conocimiento al cual yo lo llevo al ejercicio de la práctica. No está hablando aquí de un rótulo. No está hablando aquí de algo alternativo. No está hablando aquí de algo comercial. Está hablando de algo que se lleva en el corazón. Algo que se lleva en el ejercicio práctico. Algo que el ser humano debe comenzar a comprender y que lastimosamente nuestra sociedad en la que vivimos y que nos rodea comienza a asfixiar y nos hace más dependientes de nosotros mismos. Pero es interesante notar que el pedido del leproso no fue un pedido caprichoso. ¿Cómo así? Muchos de nosotros de repente podemos hacer una evaluación a las oraciones que de repente hacemos en algún instante. Bueno, uno como pastor incluso comete el pecado de pararse al frente y decir, muy bien, ¿cuál es tu pedido de oración? ¿Y por qué no lo invertimos? ¿Cuál es tu motivo de gratitud? Lo que hizo este hombre fue someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la expresión allí utilizada estaba tratando de decir, no solamente a Cristo, sino al que lee ahora, es, mira Señor, bueno, estoy aquí, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta enfermedad, pero estoy aquí delante de ti como soy, como me encuentro, delante de un grupo de personas que no me reconoce. Pero estoy convencido de que tú puedes hacer algo. Lo único que quiero es saber si tú quieres. Él estaba dispuesto a morir creyendo que Cristo era Dios, aunque Cristo no haga el milagro en él. Y también estaba dispuesto a morir adorándole, si es que esto se efectuaba en su vida. Y muchas veces nuestros pedidos tienen que tener esa dinámica. Estar convencidos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Estar convencidos de lo que el Señor puede hacer
de manera particular. Ahora, el versículo siguiente, en el verso 3, nos dice algo más. Jesús extendió la mano y lo tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Saben? Jesús no tenía la necesidad de tocarlo. Estaba rompiendo algunas cosas tradicionales en aquel momento. Y una de las cosas tradicionales en aquel momento era, si tú tocas a un leproso te vuelves inmundo. Es decir, llegas a tener la misma condición del individuo. Jesús no tenía por qué tocarlo, había hecho muchos milagros similares. Había curado otros 10 leprosos en una historia posterior, diciéndoles simplemente, vayan hacia tal lugar y conforme ustedes vayan, ya veremos. Ellos fueron y la Biblia dice que fueron curados. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Él extendió el dedo, la mano. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué? Había gente allí, habían fariseos, habían saduceos, había muchas personas allí que estaban listas para. Pero él extendió su mano y lo tocó por misericordia. Y rompió el prejuicio. Quebró el candado del prejuicio. Todos conocemos a la señora María Teresa de Calcuta. Y la gran e impresionante obra que ella hizo en favor de los leprosos. Se dice, una historia, una crónica cuenta de que cuando ella estaba en uno de sus leprosorios llegaron algunos magnates a hacer algunas donaciones. Cuando ella permitió que pasaran a su oficina, estaban conversando y eran muchos millones de libras esterlinas. Era dinero que podía servir grandemente para el beneficio de los leprosos ahí o del lugar donde ella estaba. En el preciso instante llegó una nodriza y le dice, madre, hay uno que va a morir. Entonces ella se levantó y les preguntó a ellos si querían acercarse con ella a ver el suceso. Bueno, los curiosos fueron con ella. Y cuando llegaron vieron a un hombre en un estado muy lamentable, postrado en cama. Y una de las cosas, dice la historia, más sublime que ella hizo fue agarrar, acercarse y darle un beso. Y la expresión en el rostro de aquellos que estaban observando aquella escena fue desgarradora, porque hicieron un gesto como, ¿qué está haciendo? Pero no solamente se quedó en gestos, hay algunos que tenemos la tendencia de comunicar lo que creemos y no está mal, pero hay que saber cuándo decirlo, pienso yo. Y cuando salieron del cuarto, le dijeron a la madre, usted es sorprendente. ¿Y por qué le dijo? Porque nosotros no estaríamos dispuestos ni siquiera por 3 millones de libras esterlinas a hacer lo que usted hizo. Y ella les dijo, entonces carguen su dinero y váyanse. Es muy probable que ella haya comprendido en realidad esa esencia. Que de pronto el amor al prójimo no es exclusivamente algo teórico, sino es algo vivencial, es algo que se lleva a la práctica o que debe ser llevado a la práctica. El buscar a aquellas personas que de pronto en medio de la sociedad da la impresión de que viven, respiran, se mueven, caminan, corren, sonríen, pero por dentro hay un vacío que necesita ser llenado y no puede ser llenado por nada material y que solamente puede ser llenado por Cristo. Cristo siempre va a querer, ¿saben? La pregunta fue propicia. El Señor siempre va a querer hacer un milagro en nuestra vida.
Solamente nosotros tenemos que creer que se puede dar. La lectura nos dice un poquito más. Y al instante, su lepra desapareció. Y saben, esto es inexplicable, porque el texto dice, y al instante su lepra desapareció. En los otros evangelios dicen, y bueno, en ese momento, conforme se dieron las palabras, poco a poco su lepra se esfumó. Y yo me acuerdo un poco de lo que Pablo dice, cuando señala que en el fin de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez, dice, todos los justos, los que confiaron en sus promesas, serán levantados y en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué acontecerá? Todos seremos transformados. Y yo veo en esto un anticipo de ese día grande y glorioso. Porque contemplo el rostro de aquellos que estaban allí e imagino el rostro y las expresiones de los que estaban allí, apreciando cómo el aspecto tétrico de este hombre comenzaba a tener una forma nuevamente. Y bueno, Cristo le pidió algo imposible. Lo que le pidió es imposible porque es como decirle a un niño, mira hijito, tienes una torta en la mesa, voy a salir 2 horas. Es su torta preferida, de chocolate. No lo toques, ¿ah? Y cuando tú vuelves, no hay torta, no hay vestigio, solamente hay restos, digamos así, por aquí, por allá, chiquititos. Y encima cuando le preguntas, él dice, yo no fui, y levanta la mano, y todas las manos llenas de chocolate. Y bueno, Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Solamente te pido un favor, no se lo digas a nadie. No se lo cuentes a nadie. ¿Cuán complicado era eso? Para nosotros puede ser, bueno, le pidió algo sencillo. No era sencillo. Imagínense que ese hombre llevaba cuántos años, estaba muerto y ahora vuelve a vivir. Y ahora el Señor le da la vida y le dice, no lo digas. Y obviamente esto fue imposible, porque cuando leemos nosotros el Evangelio de Marcos, encontramos a un hombre que salió por ahí diciéndole a todo el mundo, mira, estoy limpio, estoy sanado. El carpintero fue. Y el Señor había hecho ese pedido porque Él quería evitar 2 cosas. Primero, y algunos creen que es lo más importante, es que de pronto su ministerio pueda seguir cumpliéndose a cabalidad en el lugar donde estaba. Y segundo, quería que el sacerdote sea el primero en dar el visto bueno. ¿Y por qué? Porque si el sacerdote llegaba a mirar al leproso, que estaba limpio, un milagro como este, 1500 años después, había roto de pronto una terrible tradición, digámoslo de esta forma. Y ahora todos iban a comenzar a indagar, ¿cómo fue? ¿En qué circunstancias se dio tu curación? Tenemos que investigar, cuéntanos, dinos, habla. Y él allí iba a hablar. Y si de pronto el sacerdote escuchaba, reconocía y lo comunicaba, esta iba a ser la más grande carta de presentación que el Mesías podía haber tenido. Pero lastimosamente no fue así. Mucha gente se enteró, más de la que ya seguía a Cristo, porque el texto dice que seguía mucha gente a Jesús. Y dice que tanto fue que ya no pudo entrar en la ciudad, o no pudo permanecer en ella. Y tuvo que estar en el desierto curando, sanando y haciendo otros milagros. Acá hay 2 cosas que podemos extraer. La primera
es la convicción en todo el relato. En un mundo donde todo está tan relativizado, estar convencido de que el Señor puede hacer grandes cosas es en realidad una prueba de fuego, pero una prueba de fuego que tendrá que ir tomada de la mano de nuestra relación con Él, de nuestra convivencia con Él. Estar convencidos de lo que el Señor puede hacer, no solamente de forma natural, sino también de manera sobrenatural. Pero no solamente esto. El Señor, la Escritura, nos enseña que de pronto el Señor siempre está dispuesto a obrar un milagro en nuestra vida. Y que cada vez que nosotros tengamos una grande necesidad o desafío, tenemos toda la ventaja de poder acercarnos y sin reparo poder decirle: Señor, si quieres, puedes hacer esto en mi vida. ¿Y quieres que te diga algo más? Dios siempre va a querer. Quiere tú también. Aunque nosotros podamos tener la marca más profunda en nuestra vida y que creamos que puede ser difícil de cambiar, aunque lleguemos a comprender de una forma completamente diferente este mundo y eso sea para nosotros un obstáculo, aunque tengamos en nuestros corazones de pronto más grandes barreras, el Señor siempre puede querer. Yo conocí en la ciudad de Trujillo, allí en Perú, un hermano. Él era militar, uno de los más grandes incrédulos, duro de corazón. Entonces me tocó visitarlo. Y cuando llegué a su casa, encontré un hombre muy saludable, 45 años aproximadamente. Entro, me saluda, me da un abrazo, me dice: siéntese, hermano, me dice, y nos sentamos a conversar. Y conforme fuimos conversando, él me cuenta la historia de su vida. Y me dice: yo era incrédulo, creía en lo que me convenía, pero creía. Pero sabes, el Señor me conoció y me encontró en un momento difícil de mi vida. Mi esposa es testigo de lo que a mí me pasó. Estaba yo en el hospital del ejército, en el hospital militar. Me habían desahuciado. Me habían dicho, el doctor me había dicho: ¿sabes qué? Usted tiene solamente un mes de vida. Y para mí eso fue doloroso. Yo me estaba deshaciendo por dentro. Para mí no había esperanza. Me habían puesto una sonda, recuerdo, en el costado, y por ahí comenzaba a salir todo lo que no servía. Hasta que un día alguien vino a mi casa, a mi cuarto, allá en el hospital. Pero como en el cuarto éramos dos y yo no quería saber nada, yo lo mandé con el paciente del costado. Y él comenzó a hablarle al paciente del costado y comenzó a hablarle acerca de Dios y todo, y le dijo: el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Y bueno, él se fue. Como yo no le quise hacer caso, me quedé en mi cama, pero esas palabras quedaron dando vuelta en mi cabeza. Y comencé a decirme yo: ¿pero será cierto? Entonces esa noche abrí mi corazón al Señor, le expresé mis razones por las cuales no creía en Él, las razones las cuales me habían hecho tan duro y tan difícil, y me eché a descansar. Y Él me dijo simplemente así. Yo recuerdo que en la noche, mientras yo dormía, alguien vino y me habló y me dijo: sé limpio. Al día siguiente yo me desperté con un hambre feroz. Allá en Perú hay un alimento que se llama pollito a la brasa, muy conocido en algunos lugares, ¿no?
Es como bueno, mejor no les digo porque si no les va a dar hambre. Y es una comida típica de allá, es muy rica. Y él agarró, se levantó y le dijo a la enfermera, ¿sabe qué? Tengo hambre, quiero pollo a la brasa. Un enfermo con estado terminal pidiendo eso. El doctor la miró a la enfermera y le dijo, ese ya se va a morir y es su última voluntad, dáselo. Bueno, le llevaron su pollito a la brasa, él se sentó y comenzó a comer. Pasó una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y el tipo no se moría. Y los doctores comenzaron a preguntarse qué pasó. Él sabía, lo dijo, no se lo aceptaron. Y ese año en el que yo fui a visitarlo fue el año 2008. Y habían pasado 6 años y me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dice, los doctores aquí en Trujillo, en el hospital de Belén, uno de los más prestigiosos, siguen después de 6 años de mi curación haciéndome estudios para explicarse por qué me curé. Y no lo pueden entender. Suena inverosímil, pero así fue. Así como esta historia para los de su tiempo fue inverosímil, y para todo aquel que de pronto en su tiempo, años después, podía leerlo y decir, esto es imposible. Es posible porque el Señor mismo lo promete. Solamente si nosotros tenemos la plena convicción de que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero ojo, hay un detalle más. El texto dice así, tienes que estar dispuesto a someterte a la voluntad de Dios. El hombre dijo, Señor, si quieres, yo sé quién eres tú, yo te amo tal cual eres, estoy convencido que tú nos creaste, que tú gobiernas nuestra vida, pero si tú quieres, sáname, y si no quieres, igual voy a adorarte todos los días de mi vida, o lo que me quede de vida. Solamente tenemos que acercarnos a Dios convencidos y estar seguros de que Él quiere. Que Dios les bendiga. Para finalizar con el culto de esta mañana, los invito a buscar en sus himnarios el himno número 206. Padre, tu palabra es mi delicia. Nos ponemos de pie. Padre, tu palabra es mi delicia y mis olas, guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, claro, eterno, celestial, que en perenne resplandor norte y guía es al mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la fe.
Permítanme robarles 2 minutos de su tiempo. En la iglesia adventista cercana a su hogar encontrará lo que yo encontré hace muchos años: esperanza, fe y amor. Permítanme terminar con la bendición de Moisés. Padre nuestro, bendícenos, ten misericordia de nosotros. Alza sobre nosotros tu rostro y pon en nosotros paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para retirarnos del culto en esta mañana vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno número 341. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos